Un cordial saludo a todos los estudiantes de la Unidad Educativa Colegio Privado Henry Pitial. El día de hoy estaremos repasando cómo resolver los ejercicios de la guía pedagógica en el contenido de leyes de Newton para los estudiantes de tercer año. Lo primero que debemos visualizar o que tenemos que tener en claro cuáles son las fórmulas que debemos utilizar. Para este caso tenemos 4 fórmulas, donde la F significará la fuerza, la M la masa, la A la aceleración, la P significará peso, la G gravedad y sumatoria de fuerzas será este símbolo, y este símbolo que tenemos acá será el coeficiente de roce. Entonces repetimos, la fórmula número 1 que debemos utilizar será la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fórmula número 2 dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. La sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo serán igual a la masa por la aceleración, y la fuerza de roce será igual al coeficiente de roce por la fuerza normal. ¿Qué otro elemento después de la fórmula debemos tener en cuenta? El otro elemento que debemos tener en cuenta en este contenido es cómo realizar un diagrama de cuerpo libre. Para comenzar, un diagrama de cuerpo libre simplemente es un plano cartesiano donde hacia arriba o hacia abajo se representará el eje Y. El eje Y, todo lo que esté hacia arriba será positivo y todo lo que está hacia abajo será negativo. Y el eje X, que todo lo que está hacia la derecha es positivo y todo lo que está hacia la izquierda es negativo. Después que representamos, hacemos nuestro eje, debemos escribir en medio del eje el objeto que crea las fuerzas. Después que escribo el objeto que crea las fuerzas, tengo que representar las fuerzas que actúan sobre ese objeto en forma de vectores, o sea, con una flecha. Esa flecha se va a dibujar orientada hacia la línea de acción de dicha fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos una caja y tenemos que se le aplica una fuerza hacia la derecha en el eje X y una fuerza hacia la izquierda en el eje X, una hacia arriba en el eje Y y una hacia abajo en el eje Y. Teniendo claro esto, vamos a revisar nuestro ejercicio. Nuestro primer ejercicio de la guía pedagógica nos establece que un joven que tira de la cuerda de un trineo formando un ángulo de 60 grados y se sabe que el trineo posee una masa de 90 kilogramos y resbala cuando se aplica una fuerza de 90 newton, como se muestra en la figura. Se conoce que el coeficiente de roce es de 0,30. Calcule la aceleración y realice un diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos los datos y tenemos que la inclinación es de 60 grados, la masa es de 90 kilogramos, la fuerza es de 90 newton y el coeficiente de roce es de 0,30. Como les dije anteriormente, lo primero que debemos realizar es el diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos nuestro plano cartesiano. En el medio de nuestro plano cartesiano representamos el objeto en el cual actúan las fuerzas, que en este momento es un trineo, y representamos la fuerza en forma de vectores. ¿Qué fuerzas actúan sobre el trineo? Bueno, siempre en todo objeto vamos a tener presente la fuerza del peso. Como el objeto está encima de una superficie, también tenemos la interacción de la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que interactúa todo objeto que está encima de una superficie. Tenemos la fuerza que aplica el joven, que es de 400 newton, pero está inclinada, ¿verdad? Y tenemos la fuerza de roce porque nos dicen que el objeto está encima de la superficie y causa una fuerza de roce o de fricción. Otra cosa que debemos conocer y que debemos estar claros es que la fuerza aplicada se está aplicando de manera inclinada. Cuando una fuerza se aplica inclinada, realizamos el siguiente procedimiento. Descomponemos la fuerza aplicada en dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Toda fuerza aplicada va a tener estas dos componentes, siempre en todos los ejercicios.
Y la fórmula que utilizaremos para saber cuál es el valor de esa fuerza aplicada de manera inclinada en el eje X y en el eje Y será la siguiente. Cuando busquemos la componente en X, será fuerza en X igual a la fuerza aplicada por el coseno del ángulo, y la fuerza en Y será la fuerza aplicada por el seno del ángulo. Lo primero que haremos es determinamos el valor de estas dos fuerzas. Sustituimos las variables por los números y tenemos que la fuerza en X va a ser igual a 400 Newton por el coseno del ángulo, y el ángulo de ejercicio nos dijo que eran de 60 grados. Calculamos primero el coseno de 60 en la calculadora y nos da como resultado 0,5. Multiplicamos 400 por 0,5 y va a ser igual a 200 Newton. En cambio, en la fuerza en Y, la fuerza aplicada se mantiene igual. La fuerza aplicada será igual para el eje X y para el eje Y, que será de 400 Newton por el seno del ángulo, que es 60 grados. Calculamos el seno de 60 y nos da 0,86. La fuerza en Y, cuando multiplicamos 400 por 0,86, va a ser igual a 346,41 Newton. Y ya tenemos el valor de la fuerza en X y la fuerza en Y. Continuamos solucionando nuestro ejercicio y vamos a tener ya todos los datos que nos plantea el ejercicio con nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá la única diferencia que estuve acá es que la fuerza aplicada no es de 900 Newton sino de 400, para agregar una variable ahí diferente al ejercicio que dejé planteado. Empezamos a resolver y siempre se recomienda, enviaron a calcular la aceleración, pero para calcular la aceleración necesito el valor de la fuerza de roce y de ahí una serie de valores. Entonces voy a resolver primero mi plano cartesiano, voy a tratar de tener todos los valores. Para tener todos los valores voy a calcular primero el peso, después voy a calcular la fuerza normal y después voy a calcular la fuerza de roce, para que por último me poder calcular la aceleración, que es lo que me están pidiendo. Para calcular el peso es simple, aplicamos la fórmula del peso, que nos dice que el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa, el ejercicio nos dice que es de 90 kilogramos. La gravedad es de 9,81. Multiplicamos 90 por 9,81 y nos da 882,9 newton. Recuerden que la gravedad es una constante, siempre va a tener el mismo valor. Cuando tenemos kilogramos y metros por segundo al cuadrado, nace la unidad de fuerza, que es el newton. Ya tengo el peso, ahora voy a calcular o voy a buscar la variable de fuerza normal. Para calcular la fuerza normal, digo que la sumatoria de fuerza en el eje Y será igual a la masa por la aceleración. Como el objeto no posee movimiento en el eje Y, entonces digo que la masa por la aceleración es igual a 0. Siempre y cuando un objeto esté encima de una superficie, la sumatoria de fuerza en ese eje o en el eje Y serán igual a 0. En vez de escribir sumatoria de fuerza en el eje Y, voy a sumar todas las fuerzas que actúan sobre el eje Y. Como le dije anteriormente, todo lo que está hacia arriba es positivo y lo que está hacia abajo es negativo en el eje Y. En el eje Y hacia arriba tengo dos variables, que es fuerza normal y la fuerza en Y, y las coloco positivo. Fuerza normal más fuerza en Y menos el peso que está hacia abajo será igual a 0. Sustituimos la variable por los números. Fuerza en Y, tenemos que tener un valor de 346,41 y el peso 882,2 newton. Signo diferente se resta y se conserva el signo del número mayor. Al 882 le quito 300 y me van a quedar 536 negativo. Ahora, como yo necesito ya la fuerza normal, despejo. ¿Quién está acompañando la fuerza normal? 536. Esta negativa pasa al otro lado a ser positiva y ya encontré dos valores, o los valores del eje Y, que será el que no conocía, que era el peso y era la fuerza normal.
Seguimos resolviendo nuestros ejercicios y vamos ahora por la fuerza de roce. La fuerza de roce será igual al coeficiente de roce por la fuerza normal que acabamos de calcular. Multiplicamos 0,30 por 536,46 y tenemos como resultado que la fuerza normal es igual a 160,94 newton, porque es la única unidad involucrada. Después que ya tengo todos los datos de mi plano cartesiano o de mi diagrama de cuerpo libre, ya tengo el peso, tengo cuánto vale la fuerza en X, cuánto vale la fuerza en Y, cuánto vale la fuerza normal y cuánto vale la fuerza de roce, procedo a calcular la aceleración. Digo, sumatoria de fuerza en el eje X será igual a la masa por la aceleración. En el eje X, si hay movimiento, entonces la masa y la aceleración no se cancelan. En vez de escribir sumatoria de fuerzas en el eje X, voy a escribir todas las fuerzas que actúan en el eje X. En este caso, tenemos dos fuerzas que serán la fuerza en X que está en el lado derecho, que será positiva, y la fuerza de roce que está en el eje izquierdo o en el lado izquierdo, que será negativo. Entonces acá las tenemos. Como yo necesito la aceleración, empieza un proceso de despegue. Lo que está en el segundo miembro lo escribo en el primero, y lo que está en el primero en el segundo. ¿Quién está acompañando a la aceleración? La masa. Entonces la masa está multiplicando, la paso al otro lado, dividir, y tendría la fórmula que me permitiría calcular en este caso particular la aceleración. La fuerza en el eje X tiene un valor de 200 newton, la fuerza de roce tiene un valor de 160 y la masa de 90 kilogramos. Al 160 le quitamos al 200 le quitamos 160 y nos da 39,06. Recuerden que signos diferentes se restan y se conserva el signo del número mayor. Ahora el newton lo descomponemos en su unidad primitiva, que es kilogramos y metros por segundo al cuadrado, y cancelamos kilogramos que multiplican y kilogramos que dividen y se cancelan. El 39,06 lo dividimos entre 90 y será igual a 0,43 con la unidad de aceleración, que es metro y segundo al cuadrado. Y este sería todo nuestro ejercicio. Acá les dejo un pensamiento de Erich Fromm: la creatividad requiere tener valor de desprenderse de las certezas.